Ecuador lleva adelante un proceso político radical, proceso político reconocido en todo el mundo y que ha tomado muchas medidas y que ha sido noticia en muchas circunstancias. Hace poco Ecuador tomó una decisión soberana de conceder un asilo político a Julian Assange. Cambiando un poco el tema, ¿cuánto ha impactado esta circunstancia allá, básicamente en los Estados Unidos, en donde es la sede de la OEA, allá en Washington? ¿Cuánto ha ayudado para que el país se siga hablando, que se siga hablando del Ecuador y de sus decisiones propias y soberanas? Bueno, yo creo que el Ecuador viene marcando claramente la pauta de la soberanía y la independencia eh, desde que el gobierno de la Revolución Ciudadana triunfó en las elecciones, en sus primeras elecciones en el año 2007. Eh, y, y ha sido una construcción, ¿no? Una construcción constante que se inicia en ese momento y que continúa y que debe continuar, que es justamente demostrar al mundo que somos un país soberano y que por lo tanto somos autónomos y libres de tomar nuestras propias decisiones. El objetivo no es hacer daño a nadie, el objetivo es fortalecernos nosotros mismos y valorarnos como somos y aplicando el derecho internacional que es, creo yo, lo que nos da la fortaleza en estos juegos de la diplomacia y de las relaciones internacionales. En ese sentido, pues el tema de la decisión soberana, efectivamente, del Ecuador de conceder el asilo diplomático a Julian Assange, que se refugió en nuestra embajada en Londres, es eso y ha sido reconocido como eso. Es decir, nadie ha cuestionado el hecho de que el Ecuador tiene el derecho soberano a conceder ese asilo. Pueden cuestionar el hecho, o sea, más que nada, pueden estar o no estar de acuerdo, pueden criticar o no criticar, pueden tener argumentos que parezcan ser contrarios a los argumentos nuestros. Sin embargo, el tema no es ese, el tema es que el derecho soberano de un Estado a conceder asilo es así y debe ser respetado. Y en ese sentido creo que tanto en la Organización de Estados Americanos como a nivel de la región, de UNASUR, el ALBA, etcétera, apoyaron esa visión y esa decisión soberana del Ecuador en el marco justamente del respeto al derecho soberano que tenemos para acordar eso. Pero no solamente eso, y creo que es un tema fundamental al que hay que darle la importancia debida. El hecho de que el Ecuador demostró, y creo que lo demostró claramente en la Organización de Estados Americanos, que es el espacio multilateral más grande al que hemos acudido, demostró que apegados a derecho, y que es lo que hemos estado, apegados a principios, tenemos finalmente la capacidad inclusive de contrarrestar a la posición de una gran potencia mundial. Me refiero concretamente a Gran Bretaña Y en este movilizar a caso. todo un continente. Movilizar a todo el continente, obtener el consenso absoluto. Se ha dicho que Estados Unidos y Canadá no apoyaron la resolución. Eso no es tan preciso. Apoyaron la resolución con una reserva. Lo importante es que los 34 estados de América apoyaron al Ecuador, rechazaron la amenaza, aunque el texto no diga la palabra amenaza, pero rechazaron el hecho de que Gran Bretaña pretendiera violar la convención o amenazara o mencionara la posibilidad de violar la Convención de Viena. Y obviamente, apegados a derecho, nosotros logramos obtener este apoyo solidario de los 34 países y el rechazo a la intención de Gran Bretaña. Ahora, María Isabel, hay un tema que es muy coyuntural y que tiene que ver, guardando las distancias, a lo que el Ecuador ha defendido, el respeto absoluto al derecho internacional, a la Convención de Viena, a la no violación de una alegación diplomática. Lamentamos y condenamos sin duda el asesinato de un embajador norteamericano en Libia, en otras circunstancias que se ha dado hace pocas horas. Entonces, más que nunca, se evidencia el respeto al derecho internacional, el respeto a los representantes diplomáticos de otros países. Es que el derecho internacional es justamente las normas, más bien los acuerdos a los que los estados hemos llegado justamente para garantizar la convivencia pacífica entre nosotros, ¿no es cierto? Entonces, por eso es tan importante respetar estrictamente lo que establecen las convenciones y las normas internacionales, porque el momento en que se violenta una de esas normas
existe un precedente sentado y al existir un precedente eso puede repetirse. Y en ese sentido es penoso, no conocía esta noticia que usted acaba de dar, evidentemente es una mala noticia que algo así haya podido suceder, pero claro, en el caso que nos concierne a nosotros en relación al hecho de la amenaza de ingresar a nuestra sede diplomática en Londres, qué grave sería si eso efectivamente sucediera. Es decir, creo que hoy día esa situación ya no es tan real, ¿no es cierto? Creo que Gran Bretaña entendió que, además habiendo la solidaridad continental, que fue un llamado de atención fuerte, ¿no?, a Gran Bretaña, ellos están claros de que eso no podrían llegar a hacerlo, ¿no? Ellos se pondrían en situación de desventaja frente a la comunidad internacional, pero no solo eso, sino que marcarían la pauta para que en el futuro un hecho similar se pueda producir en otro país e inclusive contra ellos mismos. Así que yo creo que es muy importante esto de apegarse siempre a la norma del derecho internacional, que es lo que nos garantiza la convivencia pacífica, y si un Estado rompe esa norma, evidentemente debe haber por lo menos acciones de rechazo a una acción de ese tipo, ¿no? Una cuestión más, María Isabel Salvador, además, reiteramos, como representante de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos, ha estado involucrada también en esta necesidad del cambio del sistema interamericano y se han dado algunos pasos importantes. Se espera, sin duda, la concreción ya de algunos elementos que tengan que ver con la misma Corte o Comisión más bien Interamericana de los Derechos Humanos. Después del encuentro que hubo en Cochabamba, en donde hubo ya unas decisiones muy concretas de los embajadores y de los cancilleres, ¿qué se ha hecho de allí ahora y cuándo se esperan ya decisiones mucho más concretas? Bueno, efectivamente el Ecuador, y yo tengo que decirlo con toda franqueza, el Ecuador está marcando pauta en el seno de la Organización de Estados Americanos. Y esta pauta se va marcando justamente por la búsqueda y el impulso del apego al derecho internacional y al respeto a las normas y a los cánones establecidos. Y en ese sentido, pues justamente una de las cosas importantes que el Ecuador ha impulsado y ha obtenido, de hecho, el apoyo de muchos países, es la necesidad de una... Se habla de reforma, ¿no?, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero más que nada tiene que ver con la necesidad de lograr que la Comisión sea un órgano más eficaz, más eficiente, más riguroso en sus procedimientos, y por eso en la Asamblea General de Cochabamba, donde además acudió el presidente de la República a hablar y exponer el punto de vista del Ecuador sobre el tema, se logró aprobar una resolución también por consenso, con una nota al pie de página de Estados Unidos, pero se aprobó por consenso una resolución que nos mandata a los miembros del Consejo Permanente a presentar en el plazo de 9 meses, es decir, hasta marzo del próximo año, las propuestas para que se implementen efectivamente una serie de recomendaciones que hicimos para el trabajo de la Comisión Interamericana. Entonces hemos empezado esos trabajos, son trabajos arduos porque hay que discutir mucho, hay que determinar cuáles son los caminos y los mecanismos para que esas recomendaciones se hagan efectivamente, se concreten en la práctica. Y entonces hemos empezado ya a tener reuniones sobre eso y esperamos, ojalá, si no es que ojalá, es que esa es nuestra obligación hacerlo, hasta el mes de marzo probablemente, que se convoque una Asamblea General Extraordinaria donde se aprueben estas propuestas de implementación de esas recomendaciones. Pero este es un proceso constante donde estamos permanentemente hablando, no solamente en el campo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino de la propia Organización de Estados Americanos. La necesidad de que la organización replantee de alguna forma sus prioridades, redefina en los 4 pilares fundamentales que tiene qué es lo más importante y responda de esa manera a las necesidades actuales del mundo hoy, de la región hoy. Y de esa manera pues los estados nos sintamos satisfechos de estar en el marco de la Organización de Estados Americanos. Sin duda hemos sido testigos de este gran trabajo que realiza el Ecuador y que realiza la representante nuestra allá en Washington. Gracias, María Isabel, por atender al ciudadano. Gracias por invitarme, siempre es un gusto estar aquí. Hemos conversado aquí entonces a propósito de estos encuentros internacionales y mundiales de turismo que se lleva adelante aquí en la capital ecuatoriana con María Isabel Salvador,
embajadora de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos. Hemos revisado los temas que tienen que ver con estos encuentros y sin duda algunos eventos de trascendencia política internacional que tiene que ver con el manejo del gobierno ecuatoriano. Hacemos una pausa, regresamos con más información aquí en El Ciudadano TV.